esta noche. Estamos a 3 semanas de la elección de noviembre y en la siguiente hora aquí queremos ayudarlos a familiarizarse más con los dos hombres cuyos nombres vamos a ver en la una cuando vaya a votar. Queremos darle la bienvenida a ustedes al debate de Texas esta noche. Yo soy Jason Whiteley de WFAA de Dallas Fort Worth. Y yo soy Gromer Jeffers del Dallas Morning News. Las encuestas muestran que la carrera del Senado aquí en Texas está cercano y tanto Ted Cruz como Allred se han puesto de acuerdo para verse esta noche para debatir con respecto a sus políticas y para ver cómo son diferentes cuando alguien se ha elegido para representar a los Texas en los Estados Unidos por los siguientes 6 años. Primero las reglas. Los candidatos han aceptado lo siguiente. Tendrán 90 segundos para responder a sus preguntas. El oponente entonces 90 segundos para responder y volveremos al primer candidato para una respuesta de 60 segundos y 60 segundos adicionales dependiendo de los moderadores. Y tenemos varios relojes de contar aquí en el estudio para que los candidatos puedan mantenerse al tanto de su tiempo y finalmente cada candidato recibirá 1 minuto cada uno para estar al tanto y para hablar y después al final del debate tendrán otros 60 segundos para terminar. Ahora vamos a presentar al demócrata Colin Allred y al republicano Ted Cruz. Caballeros, gracias por estar aquí esta noche. Señor Allred, usted ganó el volado para la presentación de apertura para ir primero. Usted ha elegido el primero, tiene 60 segundos. La palabra es de Muchas usted. gracias por moderar y gracias al senador Cruz por estar aquí. Yo soy Colin Allred. Soy tejano de cuarta generación, soy un esposo, soy padre. Fui criado aquí por una madre soltera que fue maestra de escuela pública. Mi abuelo era un agente aduanero en Brownsville y ahí me crié y pasé. También jugué para Baylor en Waco. También he sido congresista para mi ciudad natal, aquí, Dallas, en los últimos 6 años. Y soy el opuesto exacto del senador Cruz, que es extremista, y quizás el más extremista de Texas de los últimos 30 años. Y no solo eso, solo se enfoca en lo que a él le importa. Va a Cancún cuando millones de tejanos lo necesitan en una helada. La verdad es que no tienen que tener vergüenza, pueden conseguir un senador nuevo. Y de eso se trata esta elección y pido la oportunidad de hacerles ese favor. Senador, 60 segundos para su declaración de apertura. Gracias, Gromer. Gracias, Jason. Gracias a todos los oyentes que nos están escuchando desde sus casas. Texas es un lugar maravilloso. Soy hijo de un migrante que emigró desde Cuba sin nada en los bolsillos. Lavaba platos, ganaba 50 céntimos la hora. Vino a Texas para buscar el sueño estadounidense. Y Colin Allred es hijo de una madre soltera. Y él se hizo estrella de fútbol. Luego estudió en Baylor. Luego se desempeñó en la NFL y ahora es congresista estadounidense. Es increíble que los dos tengamos el gran privilegio de representar a la gente de Texas en el Congreso de los Estados Unidos de América. Hoy les voy a pedir una cosa, que escuchen con atención la diferencia entre las palabras y los actos. El señor Colin Allred va a intentar decir cosas que suenan razonables, pero no va a hablar de su propio récord ni del mío. Y una y otra vez voy a pedir que se enfoquen en lo que hemos hecho nosotros en el Congreso y estamos haciendo muchas cosas muy bien en el estado de Texas. El señor Allred lo quiere cambiar. Se le acabó el tiempo. Queremos empezar el debate esta noche con dos grandes asuntos que son importantes para los tejanos. Senador, la primera pregunta es para usted. Texas tiene una de las prohibiciones más estrictas de Texas. No hay ninguna excepción para la violación y el incesto, como usted lo sabe. En el 2021, usted copatrocinó un proyecto de ley en Texas que incluía las excepciones, pero un año después, cuando el Tribunal Supremo terminó con el caso Roe contra Wade, usted fue con la ley de Texas que tiene 0 excepciones. Así que la pregunta esta noche es, ¿cuál es su posición con respecto a esto? Y le estamos pidiendo su opinión personal como tejano y como padre. Bueno, escuchen, el aborto es un tema que muchos tejanos y muchos estadounidenses que les importa muchísimo y la gente de buena fe puede tener un desacuerdo. Hay gente que apoya el derecho al aborto y hay gente que es pro vida y hay muchas posiciones entre estas dos posiciones. Estoy de acuerdo con la Suprema Corte de los Estados Unidos que conforme a la Constitución la manera de resolver estas polémicas en las que tenemos desacuerdos verdaderos es por el voto, es
la votación, y por eso la ley en Texas dice que es la legislatura en Austin que establece las leyes, y uno no esperaría que las leyes de Texas sean iguales a las de California, ni que las de Alabama sean iguales a las de Nueva York, pero en este tema en Texas, en aborto, hay mucho desacuerdo, pero también hay mucho acuerdo, y en Texas de manera abrumadora apoyamos la posibilidad de que los padres reciban un aviso antes de que su hija pueda abortar. Y en Texas estamos de acuerdo en que los abortos en el 8º o 9º mes son demasiado extremos, y en Texas estamos de acuerdo en que el dinero de los contribuyentes no debería pagar los abortos, y por lo que ha votado el congresista Orred, él rechaza el consenso de Texas, ha votado a favor de derogar la ley de Texas que les da a los padres el derecho a recibir ese aviso de que su hija va a abortar, ha votado a favor de derogar nuestra ley para legalizar el aborto hasta el 8º o 9º mes del embarazo. Eso es extremo y no lo apoya la gente de Texas. Tiempo, congresista, 90 Bueno, segundos para su es el momento de decir la verdad. El senador acaba de mirar a la Cámara y le miente a los tejanos sobre mi posición. Deberían ver a Ted Cox, a la señorita Cox, esta ley que usted dice que es perfectamente razonable. ¿Por qué tuvo que dejar a sus hijos e irse del estado de Texas? O hable con Smanesrowski, que está mirando también. Explíquele a ella por qué es perfectamente razonable que porque tuvo una complicación en su embarazo no podrá tener hijos propios. O a las 26 mujeres que han sido obligadas a darle luz a un hijo que nace de una violación que usted considera totalmente razonable. Yo confío en que estas mujeres podrán decidir qué hacer con su cuerpo. Mi esposa y yo tenemos a 2 muchachitos aquí en Dallas. Y siempre tenemos miedo, no sabemos lo que van a decir, pero si alguien viene y nos dice que hay un problema con el doctor y yo no puedo hacer nada, porque Ted Cruz cree que él sabe más que nosotros. Yo creo que en el Senado de Estados Unidos restableceremos a Roe v. Wade como la ley de nuestra nación, y vamos a evitar estas experiencias horrorosas en el Estado, que ya será algo del pasado. Congresista, gracias, senador. Usted no respondió directamente a la pregunta que yo le hice, se la voy a hacer de nuevo. ¿Usted apoya o está en contra de las excepciones para violación o incesto? De nuevo, le estoy preguntando como tejano y como padre. Bueno, quiero decirlo con mucha claridad. Si escuchan la respuesta del congresista Orred, en ningún momento hizo referencia a su propio récord en el Congreso. Quiere ocultar el hecho de que como congresista votó para derogar la ley de aviso a los padres en Texas. Votó para derogar la ley para el consenso de los padres. Votó para legalizar los abortos en el 8º y el 9º mes. Dice que quiere que Roe contra Wade sea ley en todo Texas, pero no es eso que ha votado. Y creo que esta noche no va a defender sus antecedentes en el Congreso, pero tenemos una página web que es allredfacts.com. Siempre y cuando él dé una respuesta esta noche, haga clic en ese enlace y vamos a enseñarles la votación que ha hecho exactamente. Y esta decisión la tendrá que tomar la legislatura estatal de Texas. El congresista ha publicado todo tipo de anuncios en los que dice que yo he tomado esta decisión, pero yo no me desempeño en la legislatura estatal, no tomo esas decisiones. La gente que hace las leyes aquí son los legisladores. Es demasiado importante. Le vamos a dar 60 segundos. Quiero que quede muy claro para el pueblo de Texas. Yo apoyo las protecciones y las restricciones bajo el caso Roe. Pero el senador acaba de decir que está a favor de la vida, pero no lo está, no lo es. No es estar a favor de la vida, negarle el cuidado a la mujer para que no puedan tener hijos propios. No es lógico forzar a una mujer embarazada por una violación que lleve a término a su bebé. No es estar a favor de la vida. Para todas las mujeres tejanas que están en su casa y a todas las familias de Texas que nos están viendo, cuando Ted Cruz dice que está a favor de la vida, senador, no está hablando de la vida 60 segundos suya. También, y quiero preguntarle de nuevo, ¿por qué eso es un asunto que usted desea abordar? Acerca de decir por qué usted apoya o está en contra de las excepciones. Jason, a ver, ¿por qué me vuelve a hacer la misma pregunta? Un momento. Le he preguntado 2 veces al congresista Red sobre su récord de votación y el hecho de que ha votado para derogar la ley de Texas para el aviso para los padres y el consenso de los padres. No se lo ha preguntado usted. Y ese es su récord, no lo niega. Y él lo expresa en estos términos de manera que no refleja
sus votaciones en el Congreso. A ver, considero que nuestra democracia, si al congresista no le gusta la decisión que haya tomado el Congreso del Estado de Texas o el gobernador, entonces él se puede postular a esos escaños, a esas posiciones. Pero en el Congreso yo no he votado para derogar la ley de Texas. El congresista Orred sí lo ha hecho. Ya ha votado para decirle a usted, madre, la que nos está viendo en casa, que no tiene derecho a saber si su hija va a abortar. Esa es una posición extrema y les puedo decir que la gran mayoría de los tejanos no están de acuerdo con esta posición extrema del congresista Orred en contra de los derechos de los padres, en contra del derecho que tienen los padres a estar con su hija durante estos tiempos difíciles. Otro tema. Hablemos de la seguridad de la frontera. Congresista, esta pregunta es para usted. En el 2018 usted dijo que la propuesta de Trump de expandir el muro, algo racista. Usted dijo que su generación sería la que derrumbaría ese muro, pero el año pasado usted dijo que apoyaba el plan del presidente Biden de expandir el muro. Congresista, ¿por qué este cambio? Gracias por la pregunta. Esto es muy personal porque mi familia es de Brownsville. Mi abuelo trabajó en el servicio de aduanas desde 1939. Mi madre, mi tía nacieron allá y pasé mucha de mi infancia allí. Y sé que estos son lugares reales donde hay gente que está tratando de criar su familia. Una y otra vez, el senador Cruz trata estos viajes como si fuera a un safari, trata de vestirse como que es un hombre fuerte. Luego vuelve a Washington y no hace nada. Es peor cuando cuando se presentó en el Congreso el voto por $20 millones, él dijo, no necesitamos reforzar la frontera. Y él nunca está ahí para Texas cuando lo necesitamos. Cuando se apagaron las luces en la capital de energía del mundo, él se fue a Cancún. El 6 de enero, cuando llegaron el montón de gente al Congreso, él se escondió en un placar. Y él... no tenemos que tener un senador como este. Que quede muy claro, yo creo que las barreras físicas son partes de la estrategia de proteger la frontera. Tenemos una propuesta de ley para tener más oficiales de asilo, más oficiales de frontera. Quiero que aprobemos eso y en el Senado lo vamos a hacer para reparar nuestro sistema de inmigración que está roto. Él en el Senado no ha hecho nada. ¿Por qué necesita 6 años más para no Senador, hacerlo? 90 segundos para responder. A ver, quisiera hacer notar que otra vez en su respuesta al congresista no ha hecho referencia a nada que él haya hecho en su posición. Como ha dicho el moderador en su pregunta, el congresista Orred ha dicho públicamente que si uno considera que la frontera es importante o que hay que asegurarla, que uno es racista y dice que ese muro fronterizo es racista y se ha comprometido a derribarlo él personalmente. Y cito, dice, no vamos a tener ese muro en este país. Y dicho sea de paso, así ha votado siempre. No ha votado ni una vez, sino que ha votado 3 veces contra el muro fronterizo. Siempre que haya un proyecto de ley para asegurar el muro en la Cámara Baja, ha votado que no. Y esto es lo que hace la vicepresidenta Harris también. Por favor, entiendan. Colin Orred es Kamala Harris. Tienen los mismos historiales de voto. Han votado una y otra vez a favor de que las fronteras estén abiertas y ahora de manera desesperada quieren ocultárselo a los votantes. Reitero, el congresista Orred ha dicho, el senador Cruz no ha hecho nada. Hablemos de mi historial. Cuando el presidente Trump era presidente, trabajé de la mano con el presidente Trump para asegurar la frontera y logramos grandes éxitos. Tuvimos el nivel más bajo de migración ilegal en 45 años. Y eso es lo que heredó Kamala Harris, lo que heredó el congresista Orred. Abrieron la frontera y la rompieron. Ya ha cumplido su tiempo. Congresista, en su respuesta de 60 segundos, ¿podría abordar la pregunta original? ¿Por qué fue que el muro originalmente le pareció mal? Lo que yo siempre he dicho es que tenemos que asegurarnos que cuando hablamos de la seguridad fronteriza, que no acabemos satanizando esto. Ted Cruz no quiere decir lo que dijo este año, que no necesitamos una ley para proteger la frontera. Yo tengo una pregunta muy sal. Los $20 mil millones para tener nuevos jueces de migración, 4,000 oficiales de aduanas, para tener tecnología que pueda frenar la entrada de fentanilo. Grandísima pregunta. ¿Me dan? No puede tomarse mi tiempo. No, usted después de que yo termine puede hablar. Permítalo. Con mucho gusto se la contesto. No voy a darle mi tiempo. Caballeros.
No, yo hago la pregunta, lo puede contestar cuando Caballeros. se le toque. Teníamos una propuesta de ley. Esto es lo que él hace. Él habla como si fuera un hombre muy fuerte, pero nunca llega. En Texas decimos esto. Es mucho habla, pero nada de acción. Mucho sombrero, pero no lleva ganado. Hace 6 años que hace esto. Denle a alguien la oportunidad Gracias, de hacer señor algo. congresista. Senador, ahora 60 segundos para A responder. ver, el congresista Orred ha memorizado muy bien lo que tiene que decir, pero les digo lo siguiente. Me ha preguntado qué es lo que hemos hecho. Hemos tenido el nivel más bajo de migración ilegal en 45 años colaborando con el presidente Trump. Y no habló de eso, tampoco habló de que no hacía falta un proyecto de ley para que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris rompieran la frontera. Lo que hizo falta era que el presidente Biden no aplicara la ley. Y pueden acceder a esa página web, orredfacts.com, para verificar lo que ha dicho el congresista. Y ha dicho que, bueno, a mí no me hablan mucho de la frontera en Dallas, no está en un primer plano aquí. Yo represento a Dallas y a todo el estado durante 12 años y me hablan de este asunto vaya donde vaya. Una mujer de Dallas donde en su casa unas pandillas de Venezuela invadieron su casa, la tenían a punta de pistola y la amenazaron con matarla y le robaron. O la madre de Jocelyn Ungary, una niña de 12 años que fue violada y asesinada por migrantes ilegales de Venezuela. Senador. Ya. Caballeros, vamos a continuar a otro tema aquí. Vamos a hablar de la economía. Uno de los grandes puntos controvertidos para los tejanos es que ustedes han notado probablemente que hay un alto costo de seguro. En los últimos 5 años, los costos de seguro para casas y para carros aquí en Texas han crecido más alto y más rápido en Texas que en el resto del país. Algunas compañías de seguro han dejado de ofrecer pólizas de seguro a tejanos y esto ha ocurrido en otros lugares como Florida, en donde el cambio climático está causando diferente clima. Ahora, la pregunta es, ¿se necesita una solución federal para el seguro? Pues no, la verdad es que no. Estos asuntos se manejan mejor a nivel de Estado. Cuando se trata de la inflación, la generan las políticas de la vicepresidenta Harris y el congresista Orred. Entraron estos dos y empezaron a gastar sin parar, gastando billones de dólares que no teníamos. Tomaron prestados billones de dólares de China, imprimieron un montón de dinero y yo junto con otras personas decíamos que si lo hacen así van a generar más inflación y no les importó. Y la gente en Texas con ingresos fijos como un viejo jubilado está sufriendo todo esto o al comprar su primera casa con una hipoteca del 7% también está sufriendo la inflación. Si está intentando llenar el tanque con gasolina también lo está sufriendo, y esto es resultado de los gastos descontrolados de Harris y de Orred, y la inflación ha sido empeorada por la guerra contra la energía librada por el congresista y la vicepresidenta. Y quiero que entiendan que una y otra vez Biden y Harris han promulgado órdenes ejecutivas para detener la producción de energía y el congresista lo ha apoyado una y otra vez. Votó a favor de la prohibición del presidente Biden para prohibir las exportaciones del gas natural y a favor de prohibir los motores a gas natural. Y debido a él, tendremos que tener coches eléctricos en 8 años. Se le acabó su tiempo. Voy a permitir que responda. Bueno, yo estoy de acuerdo de que el tema de los seguros se tiene que manejar a nivel estatal. Pero hablemos de la inflación. A mí me crió una maestra, madre soltera, maestra de escuela pública. No nos sobraba el dinero. Yo sé cómo es ir al supermercado y usar la tarjeta del subsidio de alimentos. Por eso he tratado y me he enfocado en bajar el costo del seguro, del cuidado de niños, del costo de la vivienda. Bajamos el costo de la insulina para los jubilados. El senador no está de acuerdo. Tratamos de limitar este aumento en los gastos porque 1 de 4 americanos está limitando la insulina que toma porque no puede pagarla. Yo voté a favor de que se racionalizara ese costo. El senador Cruz votó en contra. Él también recibe contribuciones de los lobistas de las farmacéuticas en el Senado. Esta es una persona que va al Ritz-Carlton en Cancún. ¿Realmente creen que le importa la inflación para las familias obreras? Toda su carrera la ha dedicado a recortar
los impuestos de la gente más rica. Yo quiero representar a todos los 3 millones de habitantes de nuestro estado, bajando el costo Congresista, gracias, allí donde senador. se Usted pueda. tiene 60 segundos. Habrán visto que otra vez el congresista niega la responsabilidad por su propio historial de votos, por los billones de dólares que han generado esta inflación y no acepta su responsabilidad por la guerra contra la energía en Texas y ha votado a bajar el precio de la insulina. Yo también lo he hecho en el Senado, a que sea $1 cada frasco, y los demócratas lo bloquearon. Y junto con el presidente Trump teníamos un programa para insulina de bajo coste y luego cuando asumieron el poder Harris y Biden lo bloquearon. Y el congresista también votó a favor de tomar $300 mil millones de Medicare para usarlos para pagar los proyectos favoritos de Kamala Harris, para pagar los seguros médicos de los migrantes ilegales. Y esto hace subir los precios. Nada más las primas de Medicare bajo el congresista Orred han subido un 20% y se supone que se van a triplicar. Yo voy a luchar porque estas primas sean de más bajo coste y para que tengan más elecciones. Pasemos entonces a un tema que ha sido bastante controvertido en esta campaña senatorial. Congresista, su oponente dice en anuncios políticos que usted se rehúsa a proteger la integridad de los deportes con mujeres y salió el anuncio más reciente el día de hoy. ¿Qué piensa usted acerca de los atletas o las atletas transgénero en el ámbito de deportivo? lo que está pasando en esta campaña. Uno no tiene que haber sido un jugador del NFL para reconocer un esfuerzo exagerado de última hora para distraerle al votante, porque no puede defender su propio historial de votos. Por supuesto, siendo padre, no apoyo estas ridiculeces que él dice. Lo que sí quiero que piensen es que hay mujeres en el hospital. No podemos defender que tengamos a mujeres en Texas que no puedan atenderse en un hospital y estén sangrando en las salas de espera, en los autos, donde los encuentran sus maridos, y de repente el protector de las mujeres y las niñas va a ser el senador Cruz, que cree que es perfectamente razonable que si una mujer es violada por un pariente, es víctima del incesto, que ella tiene que tener ese bebé hasta que nazca. Y usted va a decir que protege a las niñas y a las mujeres. No puede defender eso. Nunca he visto a alguien que busca en su campaña hablar de lo que no ha logrado, de lo que no ha hecho. Ustedes saben, yo hablo siempre con los tejanos y no pueden pensar en nada que Ted Cruz haya hecho para ayudarles a ello. A mí me interesa y voy a bajar los costos, asegurar la frontera, proteger la frontera y bajar el costo. Senador Cruz, 90 segundos mujeres. para responder. Pues a ver, otra vez me ha chocado esa respuesta, pues el congresista no ha dicho nada sobre su historial de votos. Esto me recuerda a las respuestas de Kamala Harris en su debate, que miren que nací como en la clase media, pero a ver, ¿por qué no habla de su historial de voto? Pueden ir ustedes a orredfax.com para ver cómo ha votado 4 veces a favor de que los hombres jueguen en los deportes femeninos, que los niños jueguen en los deportes de las niñas. Votó a favor de la ley Equality, la ley para la igualdad, que permitió que los niños entraran a los baños de las niñas. En segundo lugar, en un proyecto de ley muy sencillo que tuvo una definición muy sencilla para proteger los deportes, las mujeres y las niñas, votó que no. Y el único tema de ese proyecto de ley era si los niños deberían competir contra las niñas. Eso no es justo. Ya ha sido linebacker de la NFL. No es justo que un hombre compita contra las mujeres. En la tercera vez firmó el Transgender Bill of Rights, la lista de derechos de los transgéneros, de manera explícita, y la copatrocinó, y esto hizo que fuera ley que los niños pudieran competir con las niñas, y junto con 100 demócratas radicales votó a favor de que las Fuerzas Armadas permitan los shows de drag en las bases militares pagados con el dinero de los contribuyentes, y que los niños se puedan esterilizar en las bases militares. Senador, eso es extremo, eso no es Texas. Ya terminó su tiempo. Bueno, señor congresista, 60 segundos para responder. Es mucho lo que dice y estoy aquí para representar a millones de tejanos que están cansadísimos de este teatro. Cuando Ted Cruz habla de los deportes que juegan en los equipos, no quiero ser feo con el senador, pero
Yo no apoyo que los muchachos jueguen deportes de niñas. ¿Y por qué voto a favor? Déjeme hablar. Lo que yo creo es que no se debería discriminar contra la gente y el senador Cruz debería explicar por qué cree en la discriminación. En última instancia, lo que quiere hacer es distraerles, es su estrategia para distraerles de que y que abandone con las cosas horrorosas que hace en el Senado y que no esté ahí para defender a los intereses de los tejanos. Y por eso exagera hablando sobre esto. Entonces, senador, Gromer, me da 60 segundos. Tengo una pregunta que postularle y los 60 segundos. Los padres de los niños transgénero se preocupan por el bienestar y la seguridad de sus hijos y dicen que los anuncios como los que usted está publicando son peligrosos. ¿Qué responde usted? A ver, hay que proteger a todos y cada uno de los niños y a todas las personas. Y siempre he promovido que protejamos la seguridad y el bienestar de todas las personas sin importar su identidad sexual, su raza o su identidad, y que estén protegidos contra los delitos violentos y la discriminación. Pero el congresista no ha votado así. Sé que ustedes en sus casas han visto que 2 hombres biológicos compitieron en el boxeo para mujeres en los Juegos Olímpicos. Eso no fue nada justo. Mi hija menor juega al voleibol. No es justo que un hombre biológico o un niño biológico juegue contra ella en el voleibol, y él ha votado una y otra vez a favor de eso. Si quieren ver lo que es extremo, les insto a que lean la carta firmada por el congresista en allredfacts.com. La pueden leer ustedes, no confíen en lo que les digo yo sobre la carta, sino que la lean por ustedes mismos. Que las bases militares deberían tener shows de drag y que deberían izar la bandera de los transgéneros. A ver, seré un poco anticuado, pero la única bandera allí debería ser la estadounidense. Congresista, 60 segundos para responder, y si podría aclarar específicamente cómo se posiciona respecto al tema de transgénero y dije, los derechos de las mujeres en este ámbito. No estoy a favor de que los muchachos jueguen deportes de mujeres, pero la ley de la igualdad fue un voto bipartidario en el Congreso, respaldado por las cámaras de comercio de Estados Unidos. Básicamente es el órgano lobista para la comunidad empresarial, la Asociación Nacional de Manufacturadores. Este no es un proyecto de ley radical. Lo que quiere esa ley es que no se permita la discriminación. Lo que el senador Cruz quiere hacer es distraerles, y desde hace 12 años la gente está harta. Y elijamos a otro senador. Congresista. Senador, pasemos al 6 de enero. Entonces, una pregunta para usted. Sus afirmaciones y sus declaraciones han cambiado desde el 16 de enero del 2021. Usted dijo en un cierto momento que era un acto terrorista violento y dijo que cualquier persona que cometa un acto de violencia debería condenarse o procesarse. El presidente Trump dijo que estaba dispuesto a perdonar a los que participaron. ¿Qué piensa usted? 60 segundos. Gromer, gracias. A ver, mi opinión es clara. Cualquiera que cometa un acto de violencia debería ser procesado y debería ir a la cárcel. Si uno agrede a un oficial de policía, debería pasar muchísimo tiempo en la cárcel. Y eso es cierto, aunque yo esté en desacuerdo con las políticas de una persona. He luchado 12 años con las fuerzas del orden, por eso me apoyan los líderes de esas organizaciones, más de 44.000 oficiales de las fuerzas del orden. Por eso me ha respaldado Kim Ong, el fiscal en el condado de Harris, un condado demócrata, que ella también es demócrata, y ella me ha apoyado 2 veces y me apoya aquí. ¿Y por qué? Porque quiere que el senador esté del lado de las fuerzas del orden y que luche con ellos para encarcelar a los delincuentes. Y el historial del congresista respecto a la delincuencia es terrible. Ha votado 2 veces a favor de quitarles fondos a la policía. Y esto es un desastre. Este movimiento de quitarle la financiación a la policía empezó en el 2019 y hasta 2023 en Houston la tasa de homicidios subió un 29%. En San Antonio el 57%, en Dallas también subió. Y según yo, pues para mí el congresista es muy de su agrado hablar de las personas que cometieron actos de violencia el 6 de enero, pero no habla nada de los motines de Antifa o de Black Lives Matter que hicieron quemar varias ciudades en este país, y no debería haber favoritismo político. Congresista, 90 segundos para responder. Bueno, es asombroso. Uno no puede defender el motín del 6 de enero y también defender a los policías. Yo estuve ahí cuando votamos. Usted presentó una objeción a lo que pasó en Arizona.
Todos recuerdan lo que ocurrió el 6 de enero. Yo sé dónde yo estaba y yo me acuerdo dónde estaba el senador, donde nos dijeron que regresáramos para las máscaras de gas. Yo ni sabía que teníamos eso porque había gas lacrimógeno en la rotunda. Cerraron todas las puertas. El presidente llega para dar el Estado de la Unión y yo le mandé a mi esposa Ali, que estaba embarazada con nuestro hijo, y le dije, pase lo que pase, te amo mucho. Estaba ahí dispuesto a defender la Cámara de Representantes de este amotinamiento. Después de que hubo ese acto de violencia, cuando llegó ese motín, el senador estaba escondido en un placar. Yo no quería que lo dañaran, que lo hirieran a él, pero esta elección tiene que ver con ser responsable. Uno no puede ser patriota cuando solo gana su partido. Este proyecto de Estados Unidos compartido, donde no haya una transferencia de poder pacífica, por eso tengo el respaldo de la ex congresista Liz Cheney, y le dice a todos, no le devuelvan la autoridad al senador Ted Cruz. Lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Senador, 60 segundos para responder, pero conteste a la pregunta. ¿Estaría usted o apoyaría usted el que perdonen a los que participaron en ese botín? A ver, el gobierno de Biden-Harris ha procesado a personas que ejercieron su derecho a hablar pacíficamente, y si es así, debería ser indultado. Pero si ha cometido un acto de violencia, no debería recibir el indulto. Pero a ver, la izquierda extrema en este país está muy enfadada, tiene mucho odio. Me acaba de decir el congresista que soy yo una amenaza para la democracia. Vamos a ser claros, no le conozco personalmente, no tengo nada en contra de él personalmente, pero sí conozco su historial de voto, y ese historial es extremo, es una amenaza para la democracia. Vamos a hablar del proyecto de ley SAVE, que decía que para registrarse para votar uno tiene que demostrar que es ciudadano estadounidense. El congresista votó que no. Más de 11 millones de inmigrantes ilegales han entrado bajo la política de fronteras abiertas de Harris y Orred, y él vota en contra de que protejamos la seguridad de nuestras elecciones. Vamos a continuar a otro tema, caballeros. Vamos a hablar de la política extranjera. Se dijo que no había ninguna meta práctica para Israel y que pudiera lograr en Gaza. Como un senador estadounidense, ¿cómo exigiría usted cuentas a Hamas por los ataques terroristas peores en la historia de Israel anteriormente en el 7 de octubre del 2023? ¿Y qué estrategia militar le gustaría ver que Israel adopte en este momento en la guerra? Bueno, empecemos el 7 de octubre. Fue un día de un ataque terrorista horrible por Hamas, una organización terrorista, el peor ataque al pueblo judío desde el Holocausto. Ellos son responsables de esta guerra. Esta es una guerra que ellos empezaron. Israel tiene derecho a defenderse y siempre defenderé el derecho de Israel de defenderse. He estado en el Comité de Relaciones Exteriores y visité Israel poco antes de que ocurriera ese ataque. Visité a un kibutz en la frontera, Kfar Aza, cerca de la frontera. Comimos juntos en ese kibutz y también estábamos comunicándonos con un hombre palestino en la ciudad de Gaza, hablando de reforzar los lazos entre palestinos e israelíes. Ese kibutz fue el lugar de una masacre del 7 de octubre. No sé qué pasó con ese padre de 4 hijos. Hay gente de los dos lados de esa cerca que merecen tener un futuro sin violencia, sin este ciclo de violencia. Es hora de que lleguemos a una negociación para que recuperemos a los rehenes y también los restos, lamentablemente, de aquellos que murieron cautivos. Hamas tiene que ser responsabilizada. Según el ministro de Defensa, Yoav Gallant, ya no pueden buscar un ataque del tipo del 7 de octubre. El Congreso votó para darle ayuda a Taiwán, a Israel, a Ucrania. El senador Cornyn votó a favor de eso, pero el senador Cruz votó en contra. No podemos decir que estamos a favor de proteger a Israel y votar en contra de ese proyecto de ley. ¿Qué estrategia militar le gustaría ver que Israel adoptara en este momento? Hay varios frentes abiertos ahora. Gracias, Jason. Este tema marca una de las diferencias más claras entre el historial del congresista y el mío. Cuando me eligieron hace 12 años, me comprometí a ser el que más defendía a Israel en el Senado estadounidense, y lo he hecho todos los días. Y me enorgullece mucho apoyar a Israel. Mi posición es que defendamos siempre a Israel. Cuando el presidente Trump era presidente, le insté a que pasara la embajada a Jerusalén, y lo hizo. Y yo estaba allí cuando lo hizo, y nunca he visto tal
celebración. Cuando Trump era presidente, le insté a que saliera del trato nuclear con Irán y lo hizo, y fue la decisión más importante para la seguridad nacional de toda su presidencia. El congresista Orred siempre se ha alineado contra Israel. Al inicio del gobierno Biden-Harris les insta a mandar dinero a Gaza aunque vaya a Hamas. Ha apoyado a Harris y a Biden a que den más de $100 millones a Irán. El 90% de esa financiación de Hamas procede de Irán precisamente, y ya invitó a un imam radical a Dallas que llama a los judíos monstruos sionistas y los compara con los nazis. Y el congresista dice que ese es el mejor imam del norte de Texas. Yo no apoyo ese tipo de acciones antisemíticas, y los financiadores de esas protestas antijudíos en los campus de las universidades en Estados Unidos no los podemos apoyar, y tenemos que defender a Israel. Por eso, congresista, tiene 60 segundos. Tenemos que hablar de esto porque votamos, hubo un voto. Esto no se trata de qué decimos, se trata de qué vamos a hacer, de acciones. Tuvimos un voto en el Congreso de Estados Unidos de darle ayuda militar a Israel, a Ucrania, a Taiwán, para atender a temas humanitarios en Gaza y en otras partes del mundo. Parte de eso era $5,000 millones de los interceptores que usaron en la protección para proteger a Israel de esos misiles iraníes. Eso ocurrió durante el periodo del senador. La extrema izquierda y la extrema derecha votó en contra. Solo 18 senadores, y el senador Cruz era uno de esos extremistas. No puede decir el senador que defiende a Israel, porque cuando es la hora de la verdad, él no está. Tenemos que negociar diplomáticamente para acabar con estos temas, y a eso voy a contribuir en el Senado de Estados Necesito Unidos. 60 segundos para responder de lo que me ha acusado. Votó a favor. Vamos a hablar de eso. Usted votó en contra. A ver, el congresista Orred tiene razón en que se presentó proyecto de ley en el Senado y me opuse al mismo. ¿Y por qué? Porque decía en ese momento que Biden y Harris iban a hacer llegar ese dinero a Gaza, a Hamas, e iban a congelar el armamento para Israel, y es lo que hicieron exactamente. Después, el Congreso presentó proyecto de ley para dar armamento urgente para Israel, y el congresista Orred votó en contra de ese proyecto de ley. Y siempre el congresista Orred, hasta en este mismo debate, hace eco de los llamados de los enemigos de Israel para decir que no hay nada más que haya que hacer contra Hamas. Y cuando Israel hizo detonar los buscapersonas de los miembros de Hamas, fue una de las acciones militares más precisas que hayamos visto nunca. El congresista Orred tiene el apoyo de J Street, una organización radical izquierdista que socava el apoyo de Israel en todo momento. Y eso es peligrosísimo, y tanto él como Harris desean contar con los votos de los anti-judíos de las universidades. Senador, y hay que expulsarlos de este país a esas con personas. Eso termina su tiempo, pero quedémonos en este tema. Como usted mencionó, usted ha sido defensor inquebrantable del derecho que tiene Israel de defenderse, pero el tribunal ha encontrado que el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho que es posible que Israel haya vulnerado derechos humanos. ¿Cree que hay justificación para la crisis humanitaria que se ha visto en Gaza? Considero que no hay ningún país en esta tierra que luche de manera más justa que el pueblo israelí. El tribunal, este tribunal al que ha hecho referencia usted, está lleno de personas antisemitas, y tengo experiencia allí. Como procurador general del estado de Texas, representé al estado de Texas ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, luchando contra el tribunal que ha referido usted, porque querían atacar a Texas al igual que quiere atacar a Israel. Israel, en primer lugar, sus blancos son militares. Por ejemplo, los buscapersonas, jamás he visto eso. Uno tenía que ser terrorista para que jamás le diera ese buscapersonas, y son esos buscapersonas que se detonaron. Fue un ataque muy preciso. Cuando mandan personas a atacar un edificio, entregan panfletos, octavillas, para que la gente sepa que va a haber un ataque, y también llaman a las puertas para que la gente sepa que va a haber un ataque en esas zonas.
la persona responsable, la organización responsable de esos muertos es Hamás. He presentado proyectos de ley para castigar a Hamás por utilizar escudos humanos y eso se hizo ley. Es uno de los 101 proyectos de ley que he promulgado y que Biden y Harris no quieren aplicar, no Senador. van a castigar a Hamás. Congresista, ¿cree usted que Israel debe asumir responsabilidad acerca de esta crisis humanitaria en Gaza? Yo estoy de acuerdo con el senador Cruz de que Hamas es una organización terrorista y está escondida entre la población civil. Es parte de su plan de batalla. Ellos quieren muertes civiles. Ponen sus túneles debajo de las escuelas primarias, debajo de los patios de juego de los niños y quieren que haya muertes civiles. No hay nadie en Texas ni en todo el país que debería llorar por Hamas. Lo que sí podemos hacer al mismo tiempo es tener la capacidad para decir que queremos prevenir que no haya un sufrimiento innecesario de civiles. Y esto lo hemos hecho toda nuestra historia como un país. Esto es algo que engrandece a nuestro país y a democracias como Israel. Podemos separar a los líderes terroristas del pueblo civil que está siendo atacado con esas estrategias. Tenemos que enfocarnos de cómo darle la mayor ayuda posible y proteger a los civiles inocentes en Gaza. Asegurarnos que no se usen como blancos a los niños. Esto tiene que ser la responsabilidad de Israel y también la nuestra. Y trabajaré sobre esto Muy bien, si me dan la gracias, oportunidad. congresista. ¿Me dan 60 segundos? Sí, Vamos a continuar. seguir. Senador, yo creo Pensé que era 90, 90, 60. me disculpo, nos estamos saliendo del tema. Tiene 60 segundos para responder, señor. A ver, otra vez, el congresista no ha hablado de su propio historial de voto. Pueden ir ustedes a orredfax.com, pueden ver cómo ha votado en contra de darle armamento a Israel. Se ha unido a más de 100 demócratas de la ala izquierda junto con el gobierno de Biden para decirle vamos a mandar dinero a Gaza, aunque sabemos que se va a destinar al terrorismo. Insté a 19 senadores a que no mandaran ese dinero a Gaza porque sabíamos que jamás lo iba a hacer para hacer terrorismo. Y sabemos que el gobierno de Biden concluyó que era muy probable que jamás fuera a usar ese dinero para el terrorismo. Y aún así mandaron ese dinero, hicieron caso omiso a esas leyes, a nuestras leyes antiterrorismo. El congresista no ha hablado nada de lo que ha hecho él. Y yo sí en el pasado he ofrecido más de 101 proyectos de ley que tienen a Hamas como blanco de nuestros castigos y apoyo a Israel para destruir a Hamas. Eso hace un momento también. Vamos a continuar a otro asunto aquí. Es una pregunta improvisada, algo que usted mencionó anteriormente esta noche, congresista. Usted dijo que usted, cuando usted estaba en la tienda como niño, que usted ponía la tarjeta de débito y hacía una pequeña oración como niño por su mamá, pero desde entonces ha incrementado el precio de la comida 25%, como todos lo saben aquí en el estudio esta noche. Entonces, algunos han sugerido que el presidente Biden utilice su autoridad ejecutiva para reducir los precios de la comida. Como usted no firmó esa carta, ¿cuál es su idea para reducir los costos de comida? Como yo ya dije, esto es algo que a mí me toca muy personalmente porque yo sé por mi propia historia cómo sufre uno cuando suben los precios, cuando no tenemos un peso y no llegamos al final de la semana. Y por eso me he enfocado tanto en controlar los costos para las familias de Texas y en bajar esos costos. Una de estas es la estrategia para los niños y esto ayudó a que millones de niños en Texas pudieran asegurar el acceso a los alimentos. Ellos podían ver cuándo llegaba ese dinero porque necesitaban menos servicios. Queremos que esto se extienda, darle una mayor seguridad alimenticia a los niños. Pero el senador Cruz estaba puesto a esto. Yo quiero que volvamos a tener este crédito, también créditos fiscales para la clase media, asegurándonos que vamos a aliviar esa carga fiscal. Y también tenemos que tener una nueva generación de viviendas para bajar los costos, pero tiene que ser una prioridad de nuestro gobierno a nivel gracias, senador. nacional. ¿Cómo se reducen los costos de comida? A ver, quisiera hablar brevemente del crédito fiscal por los hijos. Esto fue parte de los recortes fiscales del presidente Trump y los apoyé
con mucha energía y el congresista se opuso a estos recortes. Y estos recortes funcionaron muy bien. Vimos el nivel de desempleo más bajo de 50 años, el nivel de desempleo más bajo para los afroestadounidenses y para los hispanos. Y este año pasado los demócratas lo que intentaron hacer con este crédito fiscal por los hijos era relajar el requisito para los padres que no quisieron ir a trabajar. Necesitamos que vuelvan a trabajar. Usted me preguntó sobre la inflación en los alimentos. El congresista Orred y la vicepresidenta Harris han minado a nuestros granjeros y agricultores en Texas. No los han defendido. Han promulgado regulaciones burocráticas que hacen que sea cada vez más difícil que nuestros agricultores sobrevivan. Nada, sin embargo, les duele más que las subidas en los precios del gas natural, por ejemplo, o de la energía, bien sea el diésel de los tractores para llevar los alimentos a las tiendas. Estos precios disparados de la energía son resultados de la guerra de la vicepresidenta Harris contra el gas y el petróleo. El congresista Orred votó a favor de millones de impuestos nuevos sobre esta energía, votó a favor de la prohibición del presidente Biden contra los nuevos permisos de exploración de petróleo. Senador, se acabó su tiempo. Quiero redirigir de nuevo la atención a las familias como la de usted hace unos años. ¿Cómo se reducen los precios de la comida? Su nombre no estuvo en la carta para que el presidente utilizara su autoridad. Hay veces, hay momentos cuando hay costos exagerados y tenemos que obligar a las agencias que son responsables de eso que lo estudien, pero también hay problemas del consumo y de la cadena de suministros desde la pandemia. Que quede muy claro, yo estuve opuesto a la exportación del gas líquido natural. Se puede leer el artículo que escribí en el periódico de Houston Chronicle. No era lo que necesitábamos en nuestra política de seguridad nacional, porque estábamos respaldando, era el gas natural de Texas que reemplazaba el gas de Rusia a nuestros aliados en Europa. Y yo quiero que crezca esto. Y lo que les dice el senador Cruz simplemente no es la verdad. Necesito 60 segundos para responder. Me ha respondido directamente el congresista. Senador, no tenemos tiempo. Queremos conseguir un poquito más de temas aquí en los otros últimos minutos. A ver, denme 30 segundos entonces. Por favor, 30 segundos. Ha ilustrado lo que dije yo al inicio, la diferencia entre el habla y los actos. Sí, cambiemos entonces de tema, senador. Ambos dicen que creen en la protección del acceso a la atención de fertilidad, como por ejemplo la fecundación por método in vitro, pero después de la decisión del Tribunal Supremo en Alabama, preguntamos si tanto demócratas como republicanos están de acuerdo con proteger esto. Grandísima pregunta, es importantísima y voy a contestarla en breve, pero debo responder lo que acaba de decir el congresista. A ver, dije al inicio que hay una diferencia entre las palabras y las acciones. Respecto al gas natural, lo que dijo el congresista es que, bueno, escribí una nota en el periódico y dice que apoya el gas natural o la energía, pero a la hora de votar se celebró una votación en la Cámara Baja de Representantes si apoyaban o no la prohibición del presidente Biden contra el gas natural. Y él votó en contra del gas natural, votó para prohibirlo. Y también teníamos una terminal nueva para el gas natural de 18.000 millones de dólares que fue derogada por los izquierdistas, que iba a dar miles de dólares, miles de trabajos dignos para la gente de Texas. Y si bien sus palabras suenan muy bien, su historial de sus primeros 4 años en el Congreso siempre ha votado con Nancy Pelosi y ha votado siempre en contra de los trabajos en el sector del petróleo y del gas natural. A ver, la fecundación in vitro es un tema importantísimo. Soy autor de un proyecto de ley que protegería la fecundación in vitro para protegerlo. Y apoyo fuertemente la fecundación in vitro. ¿Y por qué no se ha promulgado? Porque de manera muy cínica los demócratas se opusieron a esto, porque quieren hacer campaña de este tema. Y si se promulgaba mi proyecto de ley, sería clarísimo en la ley federal, senador, que todos los americanos tienen derecho a la fecundación in vitro. Congresista, fecundidad in vitro. Si el senador Cruz le está diciendo algo que no es lo que ven con otros, es porque probablemente les está mintiendo. A mí me citó un grupo como el congresista más bipartidario. Yo lo he hecho los 6 años que he estado en el Congreso, pero hablemos del FIB.
no fue necesario proteger esto hasta que llegó esta política, hasta que a él le dieron la responsabilidad de poner jueces a nivel del distrito de la Corte Suprema y que puso en riesgo esta tecnología milagrosa. Cuando él se candidató como presidente, apoyó la enmienda de que hiciera que fuera ilegal la FIB y también para prohibir ciertos métodos contraceptivos. Hace 12 años que él les miente. Tengamos un senador, por fin, que no les va a mentir. Cuando yo traté de defender el FIB, era por él. 60 segundos para responder. Permítame decir que respecto a la fecundación in vitro, pueden ver el debate en el Senado donde intenté promulgar una ley federal fuerte para proteger la fecundación in vitro y los demócratas se opusieron de manera cínica. El congresista Allred lo dice todo el tiempo. Este grupo independiente votó que él era el miembro más bipartidario de todo el Congreso. Pero ¿cómo es posible que una persona que siempre vota como Nancy Pelosi, cómo puede ser esta persona bipartidaria? ¿Cómo puede ser que haya votado 100% con Joe Biden y Kamala Harris en sus primeros 2 años en el cargo? ¿Cómo lo pueden votar así? Y luego fui a buscar este grupo. Este grupo consiste en un montón de votantes demócratas y dicen que no analizamos los votos de los congresistas. No vamos a ver cómo votan. Y él vota como Nancy Pelosi, siempre. Sin embargo, este grupo le permite camuflarse. A ver, ¿cierto o falso? En sus primeros 4 años en el Congreso votó siempre con Nancy Pelosi. Acabó su tiempo. Congresista puede responder. Sí, quiero responder. ¿Sabe qué? Por favor, congresista puede responder a la siguiente pregunta. Aquí ya casi se nos acaba el tiempo. Puede responder a la siguiente pregunta. Rápidamente, lleguemos Quiero hacerle esta pregunta. Kamala Harris, la congresista, ella quiere darle $25,000 en ayuda de pago inicial a las que quieren comprar su primera casa y también está proponiendo un fondo de renovación de $40,000 para construir cosas más asequibles en Texas. La pregunta para usted esta noche es que si usted lo apoya. Quiero hablar sobre este bipartidismo. 70% de las propuestas de ley en los últimos 6 años han sido con el apoyo de los 2 partidos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos me dieron un premio, el premio Jefferson Hamilton, por ese bipartidismo. Eso no está en duda. Lo que sí está en duda es esta última reciente transición para no ser un extremista, extremista. Creo que debemos enfocar en el suministro de viviendas. Tenemos que construir casas más asequibles, viviendas más asequibles que logren ayudar a nuestras comunidades. Esto tiene que ser una prioridad nacional. Yo trabajé con la administración para reconocer esta necesidad y no la hemos atendido plenamente. Cuando yo esté en el Senado, vamos a proponer una nueva ley para que haya viviendas asequibles en Texas y en todo el país, que baje el costo de la vivienda y que también aumente la oferta. Aquí en Dallas tenemos 300 nuevos residentes cada día. Tenemos que invertir en nuestra infraestructura. Había una propuesta de ley para que tuviéramos $35,000 millones en 5 años. La senadora Kamala votó a favor y el senador Cruz votó en contra. Necesitamos la infraestructura para acompañar a esta nueva población que llega a Texas. Señor. Bueno, cuando se trata de la vivienda, nada hace subir el coste de la vivienda tan fuertemente como los 11 millones de migrantes ilegales que han permitido entrar Harris y el congresista Allred. Vamos a hablar del bipartidismo y nuestros historiales de voto. Vamos a compararlos. Ha mencionado la Cámara de Comercio estadounidense, la cual me ha apoyado en esta campaña porque he defendido los trabajos de los tejanos durante 12 años. En los 6 años que lleva en la Cámara Baja, ha sido autor de 3 proyectos de ley. Solo 3. Y yo como senador he promulgado más de 100 proyectos de ley. 2 proyectos de ley para crear nuevas carreteras interestatales. El I-14 hasta el Océano Atlántico. Cruz Warner, un demócrata izquierdista, votó junto conmigo. Lo promulgamos. Va a generar miles de trabajos nuevos. I-27 que irá desde Laredo hasta el oeste de Texas hasta Montana, el estado de Montana. Ese fue Benere Lujan, demócrata de Nuevo México.
México, que también votó conmigo, y eso va a generar miles de empleos. Fui autor del proyecto de ley para abrir los permisos para hacer nuevos puentes en el sur de Texas, que va a generar miles de empleos para los agricultores y rancheros del sur de Texas. Y la Cámara de Comercio de Texas ha mencionado a mi proyecto de ley como el proyecto de ley más importante para el comercio entre México y Estados Unidos desde el Telecán. Senador, gracias. Para tenerlo claro, congresista, ¿usted apoya las iniciativas que está proponiendo Kamala Harris, $25,000 y el proyecto de innovación de 40 Bueno, billones? para que quede claro, que tenemos que hablar de ¿Y cómo se la paga por oferta de eso? viviendas. ¿Cómo se paga? Esto tiene que ser una prioridad para nosotros. Es una pregunta importante, ¿cómo pagamos por esto? Porque hay ciertas inversiones que nos dan más de lo que invertimos. Cuando hay una escasez de viviendas, tenemos que construir más viviendas porque si no, todos los costos aumentan. Esto daña a nuestros jóvenes. Cuando hay una falta de infraestructura, los 35,000 millones de dólares que recibe Texas para infraestructura, que yo apoyé con el voto a pesar del voto en contra del senador Cruz. Eso es algo que va a ayudarnos a que crezca nuestra economía. La ley de chips y ciencia, John Cornyn estaba buscando respaldar para que la manufactura de alta tecnología vuelva a Texas y a Estados Unidos. El senador Cruz votó en contra. Nosotros hemos logrado este crecimiento a pesar del senador Cruz. Y yo quiero ser parte de este trabajo para que atendamos a esta necesidad. Se siente como que el tiempo ha volado aquí en el estudio esta noche. Yo espero que nuestros televidentes han sacado provecho de esto, pero ahora es hora de hacer su última declaración a los votantes. Congresista Allred, usted ganó el volado esta noche, usted eligió primero, recibe 60 segundos. Quiero agradecerles por ser nuestros moderadores, un excelente trabajo, y también al debate muy animado con el senador Cruz. Quiero decir que aunque hayamos llegado en distintos barcos, todos somos americanos, todos somos tejanos. Necesitamos un líder que pueda liderarnos sobre los valores que tenemos en común. Y yo quiero lograr esto en los próximos 6 años. Es el opuesto de lo que ha hecho el senador Cruz en los últimos 12 años. Ha sido uno de los senadores que más ha dividido la opinión en el país. Él tiene la responsabilidad singular por haber presentado este nuevo tipo de ira entretenida. Escribe un libro, gana dinero con eso, pero no está ahí cuando nos falta electricidad, cuando hay un apagón en Texas. Él se fue a Cancún. Ese es Ted Cruz. Si me dan la oportunidad de ser su senador en Texas, nunca los abandonaré. Les agradezco su voto. Senador Cruz, usted tiene la última palabra esta noche, tiene 60 segundos. Lo que hay en juego es lo más importante de toda mi vida. El congresista Allred y la vicepresidenta Harris tienen la misma plataforma radical. Ya se ha comprometido a hacer el voto número 50 para el senador Schumer para poner fin al filibuster, el requisito de tener 60 votos para promulgar los proyectos de ley. Esto significa que si gana el congresista Allred, vamos a ver que los demócratas rechazan todas las leyes para proteger la seguridad del voto en nuestro país y que Puerto Rico y el Distrito de Columbia, Washington D.C., se conviertan en estados para tener 4 senadores demócratas más y dar el derecho de voto a todos los ilegales en este país, que haría que Texas sea un estado azul demócrata, y luego quieren expandir la Suprema Corte de los Estados Unidos y esto pondría en peligro nuestros derechos fundamentales. Llevo 12 años luchando todos los días por defender el empleo, la seguridad y la libertad. El congresista Allred quiere destruir lo que tenemos ya en Texas porque comparte los valores de la congresista Nancy Pelosi. Lucharé porque Texas siga siendo Texas. Un debate respetuoso, pero también animado. Pero antes de irnos, queremos recordar a nuestros televidentes, es difícil de creer aquí también de que se acerca pronto el día de elección y los votos iniciales empiezan el 21 de octubre y por supuesto el día de elección es el martes 5 de noviembre, son a 3 semanas de esta noche y vamos a tener un ganador en esta carrera y para saber quién va a servir a Texas por los siguientes 6 años. Les agradecemos que hayan visto el debate de esta noche y no olviden de hacer un plan antes de ir a votar. Si usted se presenta en las urnas, tal vez hay una fila larga, asegúrese de planear de antemano antes de ir. Gracias por vernos y de parte de Grossman y yo mismo, buenas noches.